Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén muy bien en compañía de su familia y en su casa, guardando esta cuarentena, ¿verdad? Siendo prudentes, pero sobre todo confiando en el Señor. Es lo más importante. Tenemos que confiar que Él está con nosotros en las buenas, en las malas, en todo tiempo. Sin duda Él está ahí, presente. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos aquí, Señor, de esta manera. Por la tecnología, Señor, poder estar reunidos en un mismo espíritu, Señor, en una misma mente, como dice tu palabra. Señor, te queremos pedir que tu presencia nos acompañe a cada uno, Señor, de los que estamos presentes en esta reunión, Señor, en esta transmisión en vivo. Te pedimos, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y que nos enseñes. Y como oraba Memo, que podamos aprender algo, Señor, que cuando esto pase, realmente podamos haber aprendido algo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos llamado Héroes de la Fe. Y que pues tiene que ver sobre todo con lo que la Escritura nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, de los versículos 1 al 10, donde habla de una manera muy recurrente acerca de la importancia que tiene la fe. Y para más o menos tomar un poco más el contexto de lo que hemos estado hablando, la semana pasada, que fue cuando iniciamos esta serie, hablábamos de que la fe es como un regalo de salvación, pero también es como una herramienta práctica que podemos usar para agradar a Dios. Entender esto es muy importante, hermanos, porque por un lado, recuerden, como mencionamos esta semana, tenemos una fe que el Señor nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo, nos ha dado esa gracia por la cual nuestros ojos fueron abiertos y pudimos entender el sacrificio del Señor Jesucristo, y lo seguimos entendiendo todavía paso a paso, día a día, porque es tan grande que todavía estamos entendiendo lo maravilloso que es este sacrificio. Entonces tenemos esa parte de la fe, esa parte que nos ha salvado, pero también tenemos una parte de la fe que es aquella fe que nos hace vivir una vida para agradar a Dios, para adorarlo. Y eso es muy importante comprenderlo, hermanos. No solamente tenemos una fe en la cual podemos descansar y decir gracias, Señor, porque tú nos has salvado, porque tú nos has redimido, sino que también tenemos una fe por medio de la cual podemos llevar a la práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Recuerden, la semana pasada hablábamos, por ejemplo, que la fe en un sentido estricto desde su raíz, desde su palabra original, nos habla acerca de fidelidad, por ejemplo. Y la fidelidad es algo que se lleva día a día. Entonces es muy importante que podamos comprender, para seguir con este estudio de Hebreos 11 del 1 al 10, que esta fe es la que agrada al Señor. Una fe que sabemos que nos ha salvado, pero que también nos permite, por medio de esa misma fe, entregar adoración al Señor. El versículo central del que estamos hablando en esta serie de Héroes de la Fe, o los versículos centrales, son Hebreos 11:1, que nos habla más del concepto de qué es la fe, y Hebreos 11:6, que nos habla también de qué tan importante es la fe. Por ejemplo, Hebreos 11:1, que nos dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Para que nos quede más claro este concepto que estuvimos hablando la semana pasada, tenemos que mencionar, o me gustaría mencionarles, por ejemplo, que un día, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos con Él por la eternidad, habiendo sido libres o liberados del infierno y de la muerte eterna. Esta confianza, esta certeza es la que tenemos, y eso es fe. Ninguno de nosotros hasta ahora hemos visto el cielo. Ninguno de nosotros, gracias al Señor, ¿verdad?, por alguna visión o lo que sea, no hemos visto el infierno. Pero sabemos, porque la palabra nos lo enseña, sabemos porque el Señor Jesucristo habló tanto del cielo como del infierno, sabemos que son lugares reales. Y a pesar de que no los podemos ver, tenemos la certeza, tenemos la convicción de que estos lugares existen. Eso es la fe.
la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Usted y yo esperamos algún día estar delante del Señor y gozar por la eternidad de su presencia. Y esa es una fe que nos ayuda a mantenernos buscando al Señor, a mantenernos haciendo su voluntad. Pero entonces esto es lo que es la fe en este sentido. Es ese concepto del que estamos hablando acerca de la fe. Y la fe entonces nos da esta certeza que nos lleva también al mismo tiempo a tener una fe práctica, una fidelidad a Dios que mencionábamos también y que veíamos como la palabra original es emuná, que quiere decir tener esa práctica, esa fidelidad a Dios en la vida diaria para poderle adorar. Entonces, una vez más, tomando todo esto como algo general, tenemos que recordar que la fe entonces es esa parte que nos ayuda a creer en el Señor, pero también es esa parte que nos ayuda a adorarle al Señor. Y eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Y enseguida tenemos lo que es Hebreos 11:6, que es como el versículo central de lo que estaremos compartiendo el día de hoy y durante todas las series. Y es muy importante que nosotros incluso memoricemos este versículo. Hebreos 11:6, que nos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Voy a repetir este versículo. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Parte vital de nuestra relación con el Señor es no solamente el creer y poner nuestra confianza en Él para ser salvos, sino también el buscar agradarle. Y por eso es importante la fe práctica, la fe que nos lleva a agradar al Señor. Teniendo esto en claro, vamos a pasar entonces al primer ejemplo de fe o de fidelidad que nos menciona Hebreos 11, y es la fe de Abel. Abel es un personaje en la Biblia que nos menciona muchos aspectos de lo que sería la vida cristiana. Es decir, tanto lo bueno que recibimos del Señor como aquello que vamos a enfrentar de alguna manera u otra también por nuestra fe en el Señor. Entonces aquí en este sentido la fe y la sinceridad serán parte clave para el ejemplo que encontraremos dentro de la vida de Abel. Quiero que recuerden muy bien esto: la fe y la sinceridad van a ser parte muy importante dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios por medio de la vida de Abel. Es así como vamos a ir entonces allí a Hebreos 11 y vamos a ir al versículo 4. Hebreos 11, versículo 4, básicamente es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11, versículo 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Aspectos importantes que tenemos que ver aquí acerca de Abel y que nos enseña este versículo 4. Nos dice que Abel presentó una ofrenda más aceptable a Dios. Eso es muy importante comenzarlo a comprender. Comenzar a comprender que hay ofrendas que serán más aceptables delante de Dios y algunas que no serán aceptables delante de Dios. También aquí lo que alcanzamos a leer de Abel es que demostró ser un hombre justo. También vemos con claridad que fue aprobado por Dios. Y también podemos ver con claridad que es un ejemplo de fe. Muy importante retomar nosotros
el hecho de que el Señor Jesucristo se ha convertido en el sacrificio perfecto, santo y el mejor para redención de nuestras vidas, para perdón de nuestros pecados. Sin embargo, también durante nuestra vida como creyentes existe una vida donde constantemente podemos estar presentando sacrificios de adoración que puedan ser aceptables delante de Dios. Y es aquí donde podemos tomar como ejemplo un poco lo que hizo Abel o la vida que llevó Abel. Y repito, Abel presentó una ofrenda más aceptable a Dios, demostró ser un hombre justo, fue aprobado por Dios y por lo tanto es un ejemplo de fe. Ahora, para entender con más claridad esto, vamos a ir directamente a la historia de Abel. Y esto lo vamos a encontrar en Génesis, en el capítulo 4, de los versículos 1 al 9. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y aquí vamos a ver nosotros cuáles son los elementos que se empezaron a desarrollar y que nos traen mucha enseñanza a nuestras vidas para poder crecer en nuestra fe. No solamente en este tiempo, recuerde, ahorita estamos predicando esto también para que usted tenga ánimo y tenga confianza en el Señor. Fíjese bien, de que pase lo que pase, estamos en las manos del Señor. Esa es la fe que Él quiere que tengamos. Sin embargo, no solamente en estos momentos debemos de tener este tipo de fe, sino también en aquellos momentos donde todo marcha muy bien. Vamos a leer entonces Génesis 4 del 1 al 9. Dice así: Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda. Desde aquí vamos a empezar a entender un concepto muy importante, el cual es la palabra ofrenda. La palabra ofrenda. Voy a repetir el versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda. Vamos a entender entonces ofrenda como un tributo. Según la Biblia versión expandida, nos menciona también que es como un presente, como un regalo, como un sacrificio. La palabra en hebreo que se utiliza para la palabra ofrenda aquí en el original es la palabra minja, que quiere decir también tributo, presente, regalo o sacrificio para el Señor. De tal forma que podemos entender este versículo 3 de la siguiente manera: Caín presentó algunos de sus cultivos como tributo, como regalo, como sacrificio para el Señor. Muy importante también que podamos comprender que la palabra original para Señor es Adonai. Y Adonai quiere decir el Señor, mi gran Señor. Y eso es muy importante comprenderlo. Porque cuando usted y yo nos acercamos al Señor a ofrecer algo, debemos entender la posición que Él tiene. Él tiene la posición de ser no solamente nuestro Señor, sino nuestro gran Señor. Entonces podemos acercarnos como lo hacían en ese tiempo y entregar al Señor una ofrenda entendiendo quién es Él. Esto va a ser muy importante que lo comprendamos, hermanos, porque muchas veces nos acercamos al Señor tratando de entregarle algo como si le hiciéramos un favor a Él. Tenemos que cuidar mucho eso, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitamos. No podemos llegar delante del Señor con la idea de que, Señor, pues aquí te entrego esto para que te ayudes. No, de Él es todo. Pero tenemos que comprender eso. Tenemos que comprender que nuestro tributo, nuestro presente, nuestro sacrificio al Señor debe de ser en el entendido de que Él es nuestro gran Señor. Él es Adonai. Versículo 4. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran
primeras crías de su rebaño. Muy importante entender lo siguiente, que él presentó las mejores partes. Voy a continuar leyendo el versículo 4. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Aquí muy importante, la versión amplificada dice que se indignó, que se deprimió, que se puso muy triste. Y esta es otra actitud que en ocasiones nosotros podemos demostrar delante de Dios. Cuando sentimos que hemos sido rechazados por Dios por alguna cosa que tal vez no hemos analizado profundamente y que nos ha faltado más discernimiento para entender el por qué es que la situación se da como se da en ocasiones. Y podemos caer en una indignación o en una tristeza. Sin embargo, aquí el punto importante es que la ofrenda de Abel fue aceptada por el Señor y que fue lo mejor que pudo ofrecer Abel. Repito, dice que él ofreció las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El pueblo de Israel años después tuvo grandes problemas, y lo podemos leer en algunos de los profetas, porque el pueblo se empezó a acostumbrar a entregar las sobras de lo que tenía de los rebaños, o aquellos corderos o aquellos animales que tenían defectos, tal vez algún cordero que había nacido con 3 patas en vez de con 4, o algún cordero que no veía de un ojo, etcétera, etcétera, y entregaban eso. Decían, bueno, esto lo voy a entregar porque pues a final de cuentas no me sirve tanto a mí, entonces bueno, de pérdida se lo doy al Señor, de pérdida que lo tenga el Señor. Cuidado con eso. Porque desde un principio vemos un elemento interesante aquí en la vida de Abel, y es que entregó lo mejor que tenía. Vamos al versículo 6. En el versículo 6 sucede algo muy interesante. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Versículo 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Qué es lo que sucede aquí que podemos encontrar específicamente ahora en relación a Caín? Nos damos cuenta que Caín, por lo que nos dice el versículo 7, se negaba a hacer lo correcto. Muy importante y muy fuera de moda en nuestros días también. Porque desgraciadamente caemos a veces en un extremo donde llegamos a pensar que hemos llegado delante del Señor y que es suficiente y ya no tenemos que hacer más. Sabemos que somos vasijas de una salvación tremenda que ha sido dada por lo que Cristo ha hecho. Por eso no quiere decir que no tengamos que hacer lo correcto, porque incluso el Señor preparó buenas obras de antemano para que las realizáramos nosotros. Sin embargo, vemos aquí a un Caín que se negaba a hacer lo correcto. Hay hermanos o hay personas en la fe que incluso se llegan a sentir enjuiciadas si en algún momento la misma palabra de Dios les hace ver que están viviendo algo incorrecto delante del Señor. Cuidado con eso, porque esas personas, muy probablemente la ofrenda que presenten no será tan bien recibida como la ofrenda de Abel. Vemos entonces a un Caín negándose a hacer lo correcto, y muy interesante y muy triste, que era dominado por el pecado. Día a día, hermanos, usted y yo tenemos una lucha con el pecado. Y el pecado nos está acechando, y aquí hay un principio básico que desde el principio el Señor les está dando a Caín y a Abel, en este caso a Caín directamente. En el versículo 7 encontramos: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta,
al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado está ahí acechándonos, está a la puerta, pero nosotros, por medio del Señor, debemos de dominarlo, debemos de tener la mente de Cristo. Vemos ahora en específico acerca del pecado, que entonces está a la puerta, que está al acecho y que está ansioso por controlar. Veamos qué es lo que nos dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. Qué interesante notar que esto tiene mucho que ver con lo que dice la palabra en el libro de Génesis, en esta historia de Caín y Abel. Pero entonces no podemos decir que no sabemos lo que hacemos, que de repente pequé porque sin querer pequé. Porque esos tipos de pecados, la realidad es que iniciaron en un pensamiento que nos estuvo seduciendo, que estuvo dándonos vuelta en la cabeza, que muy probablemente lo permitimos hacer y que en muchos de los casos arrastran y generan o dan a luz entonces pecado, y esto a su vez da a luz muerte. Y aquí hay que comprender muy claramente estos conceptos que se hablan acerca de esto que da a luz. Porque cuando habla de muerte, nos queda más que claro que es una separación espiritual de Dios con el hombre, pero nos debe de quedar todavía más que claro que habla de la muerte física. Por eso hasta la fecha yo no conozco ninguna persona que no se vaya a morir. Es lo más probable, ¿no? Porque es causa de lo que ha hecho el pecado en la humanidad. Muchas veces nuestros pensamientos como humanidad están demasiado centrados en por qué tiene que suceder esto, por qué tiene que suceder aquello, por qué tienen que morir tantas personas. Bueno, eso es causa del pecado. ¿Qué tan separado está usted de Dios el día de hoy? ¿Qué tanto ha dejado que sus pensamientos Sí. Sí, muy bien. Vamos a continuar. Esta parte es muy importante que les estaba mencionando en este momento. ¿Qué tanto, hermanos, estamos permitiendo, qué tanto aquellos que están viéndonos están permitiendo que esos pensamientos de pecado estén dando vuelta en su mente y que los lleven a precisamente realizar esos pecados? Y no solamente realizarlos, sino que esto los separe de Dios, aunque ya de cajón sabemos la consecuencia de la muerte física, pero también qué tanto estos pecados nos separan de Dios. Muy interesante cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, donde nos dice de manera más directa la actitud o el porqué de Caín, de por qué él actuó de esta manera. Nos dice lo siguiente, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice así: no debemos ser como Caín. Voy a repetir esto, porque hay quienes pueden decir, bueno, es que eso que pasó en el Antiguo Testamento ahí se quedó, ¿verdad? Y ya, eso es del Antiguo Testamento y tenemos ahora un nuevo pacto. Pero atención, en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 3:12, repito, nos dice, no debemos de ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Nosotros en Cristo hemos sido llamados a hacer lo bueno, a realizar buenas obras que han sido preparadas de antemano. Pero en muchas ocasiones aún eso nos puede traer consecuencias.
Pero aquí en este caso vemos a Caín, que nos expresa 1 de Juan 3:12, que hacía lo malo. Y aquí Juan nos insta a no ser como Caín. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces podríamos estar en peligro de ser como Caín, porque si la palabra nos está dando la advertencia de no seas como Caín, es porque podemos estar en ese abismo de poder caer en esa actitud o en ese tipo de vida que cayó Caín. Debemos de cuidarnos. El libro de Judas, en el versículo 1 nos dice lo siguiente también. Dice así: ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y, como Coré, perecen en su propia rebelión. Judas hace aquí el planteamiento y pone como ejemplo a tres personajes que son Caín, Balaam y Coré. Y si nosotros pudiéramos describir en dos palabras a estos tres personajes, los podríamos describir como asesinos y mentirosos. Asesinos y mentirosos. Vemos un Caín que está siguiendo entonces un camino que había sido trazado no mucho antes de que él cometiera ese tipo de acciones. Caín está siguiendo un camino del cual la serpiente antigua ya había plantado una semilla. Cuando hablamos entonces de personajes como Caín, como Balaam y como Coré, asesinos y mentirosos, no nos queda otra sino poder comparar lo que nos dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, donde dice lo siguiente: pues ustedes son hijos, aquí está hablando el Señor Jesucristo, y dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Siempre va a haber este conflicto, esta lucha. Hay algunos teólogos que lo llaman como esta lucha cósmica entre lo que es verdadero y lo que es mentira, entre la verdad, entre la mentira. Nosotros hemos venido a la verdad por la gracia del Señor, porque la palabra nos enseña que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y estamos en Él. Pero el diablo se va a encargar siempre de alguna u otra manera de tratar de engañar a la humanidad. ¿Y qué se trata de engañar? Pues decirle mentiras. Y actualmente estamos rodeados de filosofías de mentiras, de filosofías que nos dicen que lo bueno es malo o que lo malo es bueno. Y estamos cayendo en una mentira del enemigo, pero el Señor nos libre. Por eso tenemos que estar profundamente arraigados de la palabra del Señor. Debemos estar en comunión con Él, buscándole, hablando con Él en oración, buscando su presencia. Muy fuertes estas palabras que el Señor le menciona a un grupo de religiosos de su época. Pero ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Qué terrible cuando aún como creyentes podemos llegar a caer en una situación donde estemos apapachando o estemos considerando o estemos abrazando un pecado, el cual incluso ya ni siquiera nos lastima tanto, sino que hasta nos puede encantar. Cuidado con eso, porque el Señor nos ha llamado a su verdad. Por eso debemos evitar y tomar en consideración lo que nos dice 1 de Juan 3:12, no ser como Caín. Ahí dice Juan, no debemos ser como Caín. No seamos como Satanás, porque ese es el camino
que decidió seguir, en este caso, Caín. Vemos entonces en este relato que Abel y Caín intentaron traer un sacrificio, un mikvah, un presente, un regalo, un tributo a Dios. La palabra mikvah, en su raíz hebrea y según su escritura, da de referencia a algo más profundo y se lo quiero compartir. Lo que quiere dar a entender la palabra mikvah en relación a ese sacrificio es algo que viene o que se trae, pero que implica muerte también. Esto para generar un cambio que dará vida, que dará libertad y descanso, y que a su vez traerá un nuevo comienzo y una misericordia inmerecida. Esto es muy interesante que podamos nosotros comprenderlo, cómo este sacrificio del que estaban hablando, al que estaban recurriendo Caín y Abel, era un sacrificio que lo que buscaba era esto: entregar algo que fuera a traer nueva vida y sobre todo una misericordia inmerecida. Muy interesante recordar que en el capítulo anterior de Génesis, capítulo 3, de cuando menciona este relato de aquí, en el capítulo 4, en el capítulo 3 vemos cómo se quedó un ángel precisamente resguardando el Edén. Ya no podían entrar directamente a ese lugar donde también se manifestaba de manera muy real la presencia de Dios. Ellos ya no podían entrar ahí. Eso se quedó en las historias de sus padres. Historias que seguramente ellos le contaban a sus hijos, y muy seguramente se acordaban de cómo ellos caminaban con el Señor en el jardín, cómo ellos paseaban con Él y podían escuchar tan claramente su voz. No podían hacer eso porque la maldición del pecado, al haberle creído a la serpiente antigua, al haber creído las mentiras de Satanás, los despojó de esa presencia que tenían en ese jardín. Entonces ahora era necesario hacer algo más para acercarse al Señor, tener un nuevo comienzo y alcanzar la misericordia de Dios. Esto era el mikvah. Esto era el sacrificio que traían. Pero aquí entonces surge una pregunta. ¿Qué fue lo que agradó a Dios en cuanto al sacrificio de Abel? ¿Qué fue lo que Dios vio aceptable? ¿Por qué aceptó ese sacrificio de Abel? Nos puede quedar muy claro, conforme a lo que acabamos de leer, que uno de esos aspectos, y que nos menciona el libro de Hebreos, que es el que estamos estudiando, el capítulo 11 específicamente, nos habla de la fe que tenía Abel. Nos habla de la fe y la fidelidad y del hacer lo correcto. Nos dice también que era justo. Algo muy importante que debemos de buscar también practicar los creyentes, la justicia. Qué importante es eso en nuestros días. También la palabra nos da a entender que Abel sabía que Dios buscaba lo mejor. No solamente buscaba que se le diera algo. Y aquí quisiera que esto quede muy claro, porque es muy importante, hermano. Subraye esto. En este sentido, la fe nos impulsa a dar no solo algo. Espero que me esté escuchando bien, porque eso es muy importante, es parte crucial de lo que podemos aprender de la vida de Abel. La fe nos impulsa a dar no solo algo. Como cultura cristiana actual nos hemos acostumbrado mucho a dar algo al Señor. Y puede ser desde tus finanzas hasta tu tiempo, hasta cualquier otro tipo de cosa que tú quieras dar a Dios y que tú dices, bueno, le voy a dar a Dios esto. Pero hasta desde la actitud que tomas para entregar eso al Señor, ya desde ahí estás denotando que es algo que pues no te cuesta tanto. Tú entregas algo al Señor, ahí lo que tú puedes. Voy a entregar algo al Señor. La fe que tuvo Abel no lo instó a entregar solo algo. Lo instó a dar lo mejor que tenía. Y esa es la parte que yo quiero que guardes mucho en tu corazón. Dios no está pidiendo algo de ti, está pidiendo lo mejor de ti. Si tú eres joven, te está pidiendo tus años, tus mejores años. Si tú eres ya un adulto y tienes una familia, te está pidiendo también lo mejor que puedes darle.
Si nos acercamos a Dios dándole solamente algo, estamos muy lejos entonces de cumplir realmente el objetivo central de un sacrificio para Él, de un midjá. Dios quiere lo mejor. Él quiere lo mejor. Y Dios quiere tanto lo mejor que Él es el mismo ejemplo de dar lo mejor. Dios dio lo mejor, se dio a sí mismo. ¿Sabías que no hay nada mejor que Dios? En todo el universo no hay nada que pueda ser mejor que Él, nada que pueda catalogarse encima de Él, nada que pueda tomar su lugar, su trono. No hay nada mejor que Dios. Solo Él. Y Él supo muy bien dar lo mejor y se dio a sí mismo. Dice Juan 3, 16 al 18. Este versículo, eslogan de nuestra cultura creyente y muy importante. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Pon atención en esto. Dios amó tanto al mundo. Dios no amó más o menos al mundo. Dios no amó en una medida pequeña al mundo, sino que nos dice aquí la Escritura que Él amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Dio lo mejor que tenía. Se entregó a sí mismo. Y eso lo podemos ver también muy claramente en el capítulo 1 de Juan, cuando nos enseña la Escritura que el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Yo muchas veces me puedo pensar y hago la comparación, que es una comparación muy, muy pequeña, perdón por la comparación, pero pienso en mi hijo Dariel. Qué difícil sería tener que entregar a mi hijo por alguien. Ni siquiera me cabe en la cabeza. No. Es más, yo humanamente rechazaría esa idea, rechazo esa idea. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El gran problema que vivimos hoy, hermano, es que hemos rebajado demasiado la esencia de creer en el Hijo, de creer en Jesús, de creer en el Verbo hecho carne. Dice aquí, para que todo el que cree en Él. Y hemos pensado que basta solamente con creer y sentarme en el sofá y vivir mi vida como yo quiera, porque ya es suficiente con haber creído en Él. Y no queremos meter dentro de esto toda la parte que es esencial, porque creer en Cristo no solamente es creer en el sacrificio que Él hizo, sino creer en todas sus enseñanzas. Es creerle a Él, estás creyendo a Él, estás creyéndole que si Él te dice que ores por tus enemigos, lo hagas, le creas, le digas, sí Señor, si tú me dices que ore por mis enemigos, te creo, lo voy a hacer. Pero esa parte es la que tenemos conflicto muchas veces. Cuando Él llega y nos enseña y nos dice que basta con ver a una mujer y desearla en nuestro corazón para haber adulterado con ella, y a veces decimos, no, esa parte no quiero creerla, es demasiado exagerada, Señor. No, no es exagerada si tú estás creyendo en el único Hijo de Dios, porque entonces le estás creyendo a Él. Pero hemos caído muchas veces en la cultura cristiana de la exageración, donde pensamos que caemos demasiado en legalismos o en religiosidades. No, no te engañes, ve a la Escritura. ¿Qué es lo que el Señor haría? ¿Acaso no te daría pena estar un día a un lado del Señor Jesucristo? Imagínate que Él estuviera aquí y que Él, que conoce todos los pensamientos, y tú de repente estuvieras en la calle y pasara alguien, una mujer ahí enfrente de ti, y tú te sintieras atraído hacia ella y dejaras que tus pensamientos fueran de lascivia y de lujuria hacia ella, y sabiendo que Cristo Jesús conoce los pensamientos, ¿no te sentirías? Sin duda. Porque tenemos que creer en Él.
Él quiere darnos vida eterna. Versículo 17, muy importante también, de Juan 3. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Envió a Jesucristo a mostrarnos el camino. Envió a Jesucristo a ser testimonio de la verdad, a testificar que es la verdad. Por eso, el versículo 18 nos da una conclusión muy tremenda en relación a lo que entregó el Señor Dios por nosotros, en relación al sacrificio de Jesús. Y dice así: no hay condenación para todo el que cree en Él, en Jesús. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Qué importante es que nosotros podamos comprender, tener muy en claro la realidad de una fe no solamente salvadora, sino de una fe práctica que nos lleva a adorar y agradar a Dios y que nos lleva a ofrecer un sacrificio como el que ofreció Abel, lleno de fe, lleno de fidelidad, lleno de temor a Dios, y que por lo tanto le hizo ofrecer y darle lo mejor a Dios. Repito, no solamente le dio algo de lo que tenía. Abel no solamente llegó y agarró al primer borrego que vio ahí y se lo llevó al Señor. Él, te aseguro, que tomó tiempo para seleccionar lo mejor que tenía. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, tú y yo, delante de Dios? ¿Realmente tenemos un tiempo en el que busquemos entregar lo mejor al Señor? ¿O solamente estamos dando sobras o lo que nos alcanza? Y a veces caemos todavía en la idea, ¿verdad? De bueno, Señor, pues te entrego que sea esto, pero tú sabes. No nos engañemos a nosotros mismos. Podemos dar mucho más de lo que pensamos a Dios. Un hombre o una mujer que han comprendido el costo del sacrificio de Jesús en la cruz por los pecados de la humanidad, dará no solo lo que pueda dar en su vida, dará lo mejor para Dios. Yo quiero animarte a eso, porque si hay algo que resalta a mi vista en este relato de Caín y Abel, en lo personal, es que Abel buscó dar lo mejor. Por esa fe que tenía. Quiero llevarte una vez más al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 12, versículo 1. Es uno de mis versículos favoritos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Me detengo ahí. Ay, caray. A ver, es que esa parte no me habían dicho. Me habían dicho que solamente tengo que creer en Él y ya. Pero aquí vemos un Pablo en un libro que es un libro ejemplar sobre la gracia y sobre el perdón de Dios sobre nosotros. Si hay algo que enseña el libro de Romanos es sobre la gracia sobreabundante de Dios. Pero en este capítulo 12 nos dice Pablo que nos ruega que entreguemos nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Entregar todo lo que somos. Y aquí aparece una vez más la palabra sacrificio en la segunda parte de este versículo. Dice así: que sea un sacrificio vivo y santo. Ahora el Señor no te está pidiendo que vayas y tú te pongas en un altar y te quemes ahí para Él. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sino que te está pidiendo que ahora te conviertas en un sacrificio vivo y santo. Recuerda, santo lo debemos de entender como apartado para Él. Un sacrificio vivo y santo en tu vida. En tu vida, en nuestra vida, es donde debemos de ofrecerle lo mejor al Señor. No esperes, joven, no esperes a decir, ya que sea grande, le voy a entregar al Señor lo mejor.
A los adultos, no esperes con esa idea occidental tan fuerte que tenemos de hasta que tenga la mejor casa, hasta que tenga el mejor carro, hasta que tenga una buena cuenta en mi banco, entonces ya, no esperes a eso, porque entonces le vas a estar entregando las obras al Señor. Y el Señor quiere que le entregues lo mejor. Eso es un sacrificio vivo y santo. Él quiere que le entregues lo mejor de tu tiempo. Él quiere que le entregues lo mejor de tus talentos y de los dones que Él te ha dado. Él quiere que le entregues lo mejor de tu intelecto, lo mejor de tu mente. Él quiere que le entregues lo mejor de tus finanzas. Él quiere que le entregues lo mejor. No solamente algo. Dice entonces Romanos 12, 1 en la segunda parte, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Te das cuenta? Si tú te estás preguntando qué sacrificio le agrada a Dios, Señor, y te dice en tu corazón, Señor, yo quiero darte, y cantamos mucho y decimos mucho, quiero darte algo que te agrade, Señor, y aquí está mi vida, y decimos muchas cosas. Pero si tú quieres saber cuál es el sacrificio que le agrada al Señor, es que te entregues vivo y que te santifiques, que te apartes para Él. Es ahora. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Todo lo demás que tú crees o que puedas escuchar, decir, bueno, no, es que realmente Dios ya no me está pidiendo tanto. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahorita ya, mira, el Señor murió por nosotros, y yo he escuchado incluso gente que llega a decir que el Señor murió incluso para que ya toda la humanidad sea salva, y sin importar si se acercó o no a Cristo, ¿verdad? Eso tiene que ver con el universalismo, que también se está poniendo muy fuerte de moda. Cuidado con eso. O gente que llega a decir, no, es que ya Dios hizo todo por ti, tú ya tranquilo. Cuidemos eso, porque yo veo la Escritura, y la Escritura nos insta tanto a entregar a Él, a darnos a Él, a sacrificarnos por Él, a entregarle a Él, y no entregarle, una vez más te repito, algo, sino entregarle lo mejor. Y aquí viene una parte muy interesante, que tiene mucho simbolismo también. Es muy relevante que estemos conscientes de cómo Abel perdió su vida por causa de la verdad. ¿Te das cuenta de eso? Abel llegó y ofreció un sacrificio con fe y buscó lo mejor. ¿Y sabes qué le costó? Su vida. Lo mató su hermano por causa de un sacrificio que agradó a Dios. Y esto nos lleva a ver algo que nos queda muy claro en el Nuevo Testamento, en las Escrituras. Nos lleva a ver cómo Jesús entregó su vida y fue el sacrificio perfecto delante de Dios para nuestra redención. Él era el sacrificio perfecto, fue el sacrificio perfecto. Entregó su vida. El que tú y yo a veces hagamos algo que agrade al Señor, fíjate muy bien esto, no siempre va a llevarnos a un buen resultado humanamente hablando. Eso se lo puedes preguntar algún día en el cielo, se lo podemos preguntar algún día en el cielo a los discípulos del Señor Jesús, que predicaron el Evangelio y que les costó su vida de maneras muy terribles. Podríamos preguntarles a ellos en algún momento, oye, tú entregaste todo por el Señor, ¿verdad? ¿Y qué te costó? Y nos van a decir, pues me costó la vida. A muchos de los creyentes que fueron arrojados al circo romano. Y para no irme allá tanto, a tantos siglos atrás, a muchos de los creyentes que hoy en día están arriesgando sus vidas por causa del Evangelio. Hay muchos creyentes, muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo que están entregando su vida por el Señor. Hay muchos hermanos en la fe que hoy en día no solamente se están enfrentando a esta situación del coronavirus,
sino que ya durante años o décadas se han estado enfrentando a la persecución, huyendo de sus casas, buscando escondites, comiendo una vez al día y a veces angustiados por qué darles de comer a sus propios hijos, despojados de sus familiares. Jesús entregó su vida. Él fue el sacrificio perfecto delante de Dios para nuestra redención. Al comprender esto, debemos de tener muy en claro que requerimos, que necesitamos una fe que agrade a Dios. Una fe, hermanos, que nos haga dar lo mejor de nosotros al Señor. Una adoración muy consciente, muy racional. Seamos un sacrificio vivo para el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que tú nos das de estar de pie. Por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Señor, como alguna ocasión, cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor Jesús, alguien te pidió que aumentara su fe. Nosotros te queremos pedir, Señor, que también tú nos des más fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Te rogamos, Señor, que nos permitas tener una fe que sea práctica, que te agrade a ti, Señor. Y no pensando, Señor, en caer en religiosidades o legalismos, en el sentido de en algún momento querer pensar que por causa de nuestras obras hemos alcanzado tu salvación. No, porque sabemos que esa obra redentora solamente era alcanzable por medio de ti, Señor Jesús. Pero sí queremos, Señor, en nuestra vida, en gratitud, en adoración, en verdadera adoración y en verdadero reconocimiento a ti, queremos tener una fe que nos ayude a agradarte. Que tú veas nuestra fe y sea olor grato delante de tu presencia, un sacrificio que a ti te agrade. Ayúdanos, Señor. Padre, queremos pedirte por todos aquellos nuestros hermanos que en estos días, Señor, de contingencia, de pandemia, han estado teniendo temor en su corazón, duda en su corazón. Y queremos rogarte, Señor, que tú restaures su fe. Queremos rogarte, Señor, que tú los animes, que tú los levantes. Que tu Espíritu Santo les visite y les haga ver, Señor, cuáles son las causas por las que han perdido la fe. Pero que al darse cuenta de eso, entonces, Señor, su fe pueda ser renovada. Te lo pedimos, Señor. Y a nosotros, Señor, como iglesia local, aquí, Señor, el Centro Cristiano Koinonia Aguascalientes, te pedimos, Señor, que en medio de todo esto aprendamos, Señor, lo importante que es poner toda nuestra fe en ti, toda nuestra confianza en ti, descansar en ti, Señor. Sabiendo, Señor, que nuestra vida está en tus manos, Señor. Y queremos decirte gracias, Señor. Gracias porque nos tienes ahí. Y en ti confiamos, Señor. En ti confiamos. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Señor, muchas gracias como cada domingo por hablarnos directo a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús que nos ayudes a guardar esto y a ponerlo en práctica. Que así como tú nos pusiste ese ejemplo, Señor, y no diste mucho, sino que diste lo mejor, lo diste todo, te diste a ti mismo. Ayúdanos a entregarnos igual de la misma manera, Señor, como agradecimiento a ese grandioso regalo de la salvación que nunca pudimos haber obtenido por nuestros propios méritos, Señor. Gracias, bendito Padre, que busquemos darte la honra y la gloria en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción en nuestras vidas, Señor, para que otros
vean nuestras vidas y volteen a verte a ti y te glorifiquen, Señor. Ayúdanos, como dice el pastor, a darte lo mejor que tenemos, Señor, con gozo, con alegría, por quien tú eres, por todo lo que has hecho y por todo lo que sigues haciendo por nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, amén y amén. Familia, pues muchas gracias por habernos sintonizado, les amamos mucho, que pasen un excelente domingo, una excelente semana en la presencia de Dios. Gracias.